En el caso puntual de los maquinistas, ¿qué información nos podés acercar desde tu lado sobre las negociaciones paritarias que pueden llevar adelante? No, eso yo qué sé, tendrías que hablarlo con ellos porque yo no estoy en la discusión paritaria, se lo aclaré al chico de la conducción. Yo obviamente que no tengo ningún problema en hablar sobre el conflicto que tienen los compañeros porque es el mismo problema que tenemos todos los ferroviarios. ¿Cuál es? Nada más que su gremio sí se está ocupando y el gremio que nos representa a nivel nacional como el nuestro no lo está haciendo. Hablas de la Unión Así Ferroviaria. sí, sí. Así que en primer lugar, solidarizarnos con los compañeros y felicitarlos y saludar la medida que están haciendo, porque es lo que tendríamos que estar haciendo todos. Nada más que hay algunos que prefieren estar de rodillas ante el gobierno nacional y no defendiendo los intereses de los trabajadores como están haciendo los compañeros de la fraternidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, para que la sociedad entienda un poco lo que nos está pasando a nosotros, es un poco lo que le está pasando a la mayoría de los trabajadores en la República Argentina. Hemos perdido un poder adquisitivo muy grande, muy grande. Nosotros éramos dentro de los mejores pagos del país y hoy estamos por debajo de la línea de la pobreza. Es un tema que ya no se puede seguir estirando porque cada vez que se discuten paritarias, el gremio, por ejemplo, de la Unión Ferroviaria, pero también, obviamente, esto tiene que ver con una política que está llevando el gobierno adelante. Se firman paritarias del 1%, en la cual cada vez que vos discutís paritaria te bajan el sueldo, porque la inflación es del 2 o 3%, entonces perdés y perdés y perdés, y nos han llevado a una situación es muy preocupante. Ciertamente, efectivamente, el transporte ferroviario, junto con el transporte público, los conductores de colectivo también tenían uno de los sueldos básicos más altos del universo del trabajo formal, registrado al menos. Me decís que está debajo de la línea por pobreza. Es mucho, porque estaba muy por arriba de la línea de la pobreza los trabajadores ferroviarios, muy por arriba. Muy por arriba. Estábamos discutiendo impuestos a las ganancias. Exacto, exacto. Bueno, eso hay que felicitar a los dirigentes gremiales que tenemos, que han sido cómplices de un gobierno de este y del anterior y del anterior y del anterior y del anterior y del anterior. Siempre fueron cómplices de todos los gobiernos que las políticas de ajuste las trasladan acá, aceptando para que te ubiques, porque uno estaría preguntando a los trabajadores qué dicen ante los gremios que bajan. El único lugar donde hay asamblea, donde se discute es en el Sarmiento. Los demás ferrocarriles se hace todo por decreto, producto a que cuando vos levantás la cabeza, los mismos delegados te apretan con la empresa y hay una situación bastante complicada. Entonces te llevan a discusiones donde cada vez que vos tenés una paritaria perdés plata. Entonces no discutamos paritarias, por favor, porque la verdad, cada vez que ustedes discuten, lo único que hacen es bajarnos el salario. Entonces es entendible que la fraternidad salga que no es el primer reclamo que hacen ellos, también valga la redundancia, valga la aclaración, ya ellos vienen hace rato planteando el tema salarial. Sí, el año pasado hicieron la misma medida de conducir a 40 kilómetros por hora. Exactamente. Y para cómo es una avenida donde, si vos ves el estado de las vías que tenés, sería hasta deberían andar así siempre los trenes, porque el estado de las vías no es bueno, y entonces que se tomen todas estas precauciones, lo digo irónicamente, ¿no? Claro, pero obvio, debería obvio. ser como debería funcionar, porque los trenes no tienen el estado de las vías es muy malo en general. El último informe que tuvimos de la CNRT, el año pasado tuviste 435 descarrilos en un año en la carga, que es una barbaridad. Obviamente eso te lleva a situaciones muy comprometedoras con la seguridad y con el servicio. Entonces, la verdad que si a mí me preguntan el conflicto de la fraternidad, y yo le digo la verdad, los felicito lo que están haciendo. Los felicito. ¿Y considera que es acertada esta medida por el gremio de la fraternidad de que los trenes circulen a 30 kilómetros por hora o directamente usted considera que deberían cortar el servicio?
Esas son decisiones que toma cada uno de los gremios. Yo no voy a opinar sobre algo que decidió otro gremio, porque no estaría bien, no sería ético. Claro. Lo que decían los compañeros está bien. Y está bien porque, a ver, lo digo hasta con un cierto tono de envidia, porque todos los gremios deberíamos estar haciendo eso. En realidad todos los gremios a nivel nacional, pero bueno, ya sabemos el rol que está jugando la CGT con este gobierno, donde están totalmente escondidos como ratas que son, cuando los trabajadores padecen la baja de salarios, los despidos, donde vos ves marchas donde los dirigentes de la CGT no aparecen o aparecen para hacerse ver en alguna marcha como la del otro día de los universitarios, para hacerse ver, no, pero sabemos el rol que están jugando los dirigentes gremiales en la Argentina. Es imperdonable. Algún día espero que se lo podamos cobrar todo esto, lo que hicieron ahora, lo que hicieron con el gobierno de Macri, cuando le pedíamos que hicieran el paro, que pongan la fecha y salieron corriendo de un acto. Tienen una historia muy larga estos dirigentes gremiales, vetustos todos, multimillonarios todos, que no tienen nada que ver con sus representados, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar, cada vez que hay un conflicto y que un gremio se le pone a la cabeza, más allá de lo que uno pueda pensar o no, está bien porque están reclamando algo que es justo. ¿Y los usuarios cómo reaccionan ante estas decisiones? ¿Y cómo opinas que van a reaccionar los usuarios? Si vos serías usuaria, ¿estarías contenta que estás viajando a 30 kilómetros por hora? No, claro que no. Ahora, ¿de quién es la culpa? ¿De los trabajadores que hacen un reclamo o de los gobiernos que te bajan los salarios a niveles escandalosos? La fraternidad está cobrando los motorhome, que son algo especializados, que no cualquiera te maneja un tren, están en 800.000 pesos, uno que recién se inicia. Porque me parece que la pregunta no sería cómo responderían los usuarios, ¿no? La pregunta es cómo tendrían que responder los trabajadores que están siendo vapuleados, porque la verdad nos han llevado a un estado donde tenés que salir a reclamar salarios. Yo qué sé, la canasta familiar, ya perdí la cuenta en cuanto debe estar en 1,5 millones, 2 millones más o menos, ¿no? Para una familia de tipo. 1.100.000, pero viste, se tiene que actualizar, esa canasta es del 2007, todos coinciden en esto. Pollo, te agradecemos muchísimo la gentileza de poder compartir con nosotros qué se está pasando, qué está viviendo. Gracias, y para terminar de redondear la pregunta, porque la pregunta que me hace tu compañera es una pregunta lógica que uno se tiene que hacer, porque cuando vos parás también estás perjudicando a otros laburantes. Pero estos son momentos en los cuales todos los laburantes tenemos que ponernos hombro con hombro, porque hemos visto que tenemos un gobierno que para ellos, para el gobierno la casta somos nosotros los laburantes. Entonces tenemos que acompañarnos entre todos cada vez que hay un reclamo, como cuando fue el Garraja, que lo acompañamos, cuando son los jubilados todos los miércoles, ahora los ferroviarios, y cada vez que haya un conflicto y que veamos un conflicto en cualquier lado, tiene que ser acompañado por los trabajadores, porque si no nos acompañamos entre los trabajadores, ¿qué vamos a esperar? De los dirigentes gremiales no podemos esperar nada. Nos quedamos con ese concepto, Pollo. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Mil gracias.